Llegará el día en que saldremos a la calle y veremos que aquello que nos había sumido en el temor y la desesperanza se ha ido. Y descubriremos que el mundo tiene un nuevo color y un olor a primavera. Aquellos lugares que antes veíamos sin asombro nos parecerán más hermosos. Y valoraremos cada minuto en compañía de la familia. Y reiremos con cada tontería que se les ocurra a nuestros amigos. Y viajaremos y soñaremos y renacerá la esperanza. Y no habrá nada ni nadie que detenga nuestras ganas de vivir cada instante a plenitud. Porque después de esto, después de sentirnos frágiles y vulnerables, habremos descubierto que como el acero nuevo, fuimos templados al fuego y salimos más fuertes, más tenaces. Y lo más importante, saldremos más unidos que nunca. Historiadores y científicos coinciden en afirmar que el mundo pasa por la problemática más grave de salud del más reciente siglo y una de las peores desde que se sigue de cerca la existencia de la humanidad. La última pandemia que afectó el planeta dejó millones de personas fallecidas y la produjo la llamada gripa española. Sus efectos terminada la Primera Guerra Mundial no solo agravaron la situación de desastre ocasionado por el conflicto, sino que sumió mucho más a Europa en la miseria. A la desolación que ocasiona las consecuencias de salubridad por el COVID-19, que en todos los continentes deja miles de contagiados y personas que lamentablemente han perdido la vida, se agrega el terrible efecto en la economía. Empresas que se declaran en quiebra o al borde de la misma, millones de trabajadores cesantes,
toneladas de productos manufacturados sin quien los compre, porque no hay dinero o porque de haberlo no son adquiridos, pues la prioridad del consumo son artículos esenciales para sobrevivir. Es la realidad de un panorama sombrío y preocupante que pone todos los días a la comunidad internacional, nacional y local a pensar y repensar qué hacer para volver a activar la productividad sin poner en riesgo la salud de empleados y clientes, además cómo recuperar los millones de empleos perdidos. Hacia dónde enfocar la producción en concordancia con la expectativa de compra de potenciales clientes y además de qué manera restablecer la confianza para que poco a poco se vayan abriendo el interés de los compradores por productos que no son de primera necesidad. ¿Cómo actuar para salir de la situación que oscurece el panorama? Es la inquietud que se plantea. Con el propósito de contribuir a apoyar el proceso de recuperación de la economía del departamento del Meta, la Caja de Compensación Familiar Cofren invitó a compartir sus respetadas y valoradas opiniones al experto economista Mauricio Olivera. Imaginando la economía del Meta después del COVID-19, hemos llamado el webinar con quien como presidente logró recuperar de la crisis financiera a la empresa Colpensiones cuando ésta se encontraba sumida en una grave situación económica. Reconocida trayectoria en el sector público y privado acompaña a nuestro invitado. Es ex vicepresidente de Empleo y Pensiones, exdirector de Política Fiscal del Departamento Nacional de Planeación y expresidente de la empresa EPS Famisanar. Mauricio Olivera es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Economía de la Universidad de Maryland y es candidato a PhD. Además, tiene un máster de Filosofía de la Universidad de George Washington y es investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, ha escrito más de 40 publicaciones. Actualmente es director de Econometría Consultores, una respetada empresa colombiana que ha realizado estudios en 22 países, incluidos varios de Latinoamérica y también en la República de Bangladesh, Nepal y Níger. Imaginando la economía en el Meta después del COVID-19, tiene por fin escuchar el diagnóstico de un experto sobre la consecuencia económica de la pandemia en este territorio, como también recibir su visión y proyección acerca de cómo volver a hacer dinámica la productividad de un departamento que la basa fundamentalmente en sectores como hidrocarburos, turismo, ganadería, agricultura y comercio, entre otros. Nos agrada mucho contar con el acompañamiento de empresarios, representantes de los medios de comunicación y de la comunidad metense en general. Sean todos bienvenidos. Con ustedes el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cofren, Héctor Orlando Solano Novoa. Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del Facebook de Cofren, a los afiliados, los empleadores, los ciudadanos del Meta y del mundo, gracias a estas tecnologías que se pueden conectar. Hemos querido esta tarde compartir con todos ustedes unos tips, unas orientaciones, unas evaluaciones desde una perspectiva coloquial, pero con un gran soporte técnico, derivada de la preocupación que nos asiste de ayudarnos todos a encontrar caminos que nos permitan una transformación ante estos hechos sobrevinientes derivados del COVID y que nos cambiaron la vida institucional, familiar, empresarial, que puso en grandes retos a los estados del mundo, a la sociedad, a las familias, y las empresas o instituciones como la nuestra no podrían ser la excepción. Las cajas de compensación somos empresas de empresas y empresas para las familias, con un rol importante delegado por el Estado en materia de seguridad y protección social. En circunstancias como estas, tenemos compromisos y obligaciones con las familias, con las personas, especialmente con aquellos que devengan menos salario. Pero también debemos ser un instrumento de apoyo y protección al sector empresarial, que es quien dinamiza y finalmente genera los recursos para la vida. Y podemos discutirlo localmente y llegaremos con toda seguridad a conclusiones importantísimas, pero también creemos en que años de academia
de aprendizaje, de poner en práctica conocimientos importantes, también nos van a ayudar a construir esas alternativas. Por eso, esta tarde saludamos al doctor Mauricio Olivera, un profesional importante en la vida institucional y económica del país. Hemos compartido previamente su amplio recorrido, su hoja de vida, con quien hemos conversado hace varios años, desde sus roles como viceministro de Empleo y Pensiones, que tuvo directa incidencia en la transformación del sistema del subsidio familiar, entrando de lleno en otra esfera de la protección social, como quiera que se dedicó, se incluyó al sistema de subsidio familiar como un actor más preponderante en la protección social, incluso en las personas no afiliadas al sistema. Ahí hubo una gran evolución y desde ese momento hemos venido conversando con Mauricio Olivera del sistema, de la economía, del país, del departamento. Hoy ocupa una posición importante en una multinacional de estudios económicos, se llama Econometría, y allí le ha permitido tener en su haber mucho conocimiento sobre situaciones como estas y ha aceptado nuestra invitación de compartir su saber. También reconocemos en él el paso por instituciones importantes como Colpensiones y Famisanar, entre otras, en las cuales, gracias a su liderazgo, su experiencia y su conocimiento, se lograron transformaciones profundas en un tema tan sensible como las pensiones de millones de colombianos en el hoy, en el día en que lo fue presidente y en el mañana. Las acciones de Mauricio en Colpensiones impactaron un tema tan sensible como el sistema pensional colombiano. Lo mismo en el sector salud. Por eso nos agrada mucho, doctor Mauricio, que nos haya aceptado la invitación para conversar con los metenses, con todos en general, no solamente los afiliados a la caja, los empresarios, los empleadores, los comerciantes, los trabajadores y sus familias. Ese es el target que tenemos hoy detrás de estas pantallas para escucharlo con mucha atención. Bienvenido, doctor, y tiene usted la palabra. Muy bien, Orlando. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a COFREM. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Qué placer estar con ustedes. Aunque no soy del Meta, es una región que he podido conocer desde varios ángulos, desde investigaciones en mis vidas pasadas sobre minería y petróleo. Luego con Orlando y con COFREM, específicamente hablamos también del servicio de empleo. Luego desde Colpensiones, luego desde Famisanar, que también tiene oficinas allá, es un departamento que conozco y sobre todo que quiero mucho, así que muchas gracias por la invitación. Tengo una pequeña presentación, entonces si me permiten un momento la comparto. Acá está, espero que ya la puedan ver. De verdad, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero hacer una presentación muy productiva para todos ustedes y muy productiva desde el título mismo, porque el título es Imaginando la economía en el Meta después del coronavirus. Yo creo que estamos en un momento muy incierto, muy difícil, de muchos retos, y dentro de esos retos, lo más difícil de todo es saber qué va a pasar mañana. No el futuro a mediano, a largo plazo, lo más difícil es saber qué va a pasar mañana. Entonces, lo que voy a hacer con la presentación primero es un recorrido muy integral de lo que ha pasado con la crisis, de lo que ha pasado con la pandemia, que podamos entender esta pandemia y sus diferentes fases. Y en segundo lugar, quiero entrar ya a la economía del Meta y hacer algunas recomendaciones, algunas reflexiones y algún imaginario de lo que puede ser la economía del Meta después del coronavirus. Primero que todo, entonces, es necesario entender las acciones. ¿Qué está pasando? Nos llegó un virus que no esperábamos, digamos.
la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en Barranquilla, y tocó frenarla un día antes. Es decir, nadie sabía qué iba a pasar. Había un desconocimiento y todavía hay un desconocimiento muy grande. Estamos navegando en unas aguas muy inciertas, es decir, aguas donde no sabemos literalmente qué va a pasar mañana, y tampoco conocemos la magnitud de este choque. Ya las primeras cifras empezaron a mostrarla, digamos, las cifras de desempleo que sacó el DANE del mes de abril son bastante preocupantes. Se perdieron 5,4 millones de empleos. El desempleo entre abril del año pasado y abril de este año pasó de 10,3 a 19,8%, y creció 9,5 puntos porcentuales. Y para Villavicencio creció casi de 14% a 20,8%. Es decir, ya las cifras de la magnitud de esta crisis se están empezando a mostrar y son bastante fuertes. Y el segundo punto es el tipo de crisis que estamos viviendo. Ahorita voy a entrar más en el punto, pero básicamente estamos hablando de una crisis de oferta. Llegó el virus y las únicas políticas que encontró el gobierno para frenar este virus fue cerrar la economía, frenar la economía completamente. Es decir, esto es lo que los economistas llaman una crisis de oferta, cerrar la economía. Y en ese momento todos estamos navegando en un mundo muy incierto, inclusive el gobierno que, digamos, más allá de sesgos ideológicos o políticos, el gobierno lo que está buscando es hacer lo mejor posible, y ya voy a entrar un poquito más allá dentro de esta incertidumbre. Uno puede ver esta crisis en dos etapas. Ustedes tienen acá un gráfico en donde el eje horizontal es el tiempo, es decir, cuánto tiempo puede durar. Obviamente no tenemos una magnitud de ese tiempo, es una gráfica ilustrativa, ¿sí? Pero lo que muestra esta gráfica es que si no hubiese habido políticas de contención, la crisis económica hubiera sido menor, pero habría habido mucho más contagios y muchas más muertes. Como la decisión de todos los gobiernos fue la política de contención, es decir, lo que ya muchos conocen que es aplanar la curva, contener a las personas, contener la transmisión del virus, dejar a las personas en sus casas para que no se transmita el virus mientras se aplana la curva. Pues eso tiene un choque mucho más fuerte porque es básicamente frenar la economía. Y yo creo que esta crisis toca verla muy bien dividida en dos etapas. La primera, que es la política de contención, donde está el choque más duro a la economía, pues porque es frenar la economía. Y en esa primera etapa, que es la etapa de contención, pues el gobierno lo único que puede hacer ahí es dar alivios. Y es lo que ha intentado hacer el gobierno, dar alivios tanto a las empresas como a las personas. Cuando ya se aplana la curva, y en Colombia ya lo estamos empezando a ver, más que el aplanamiento de la curva, ya se está abriendo la economía. Lo que debe venir ahí son políticas de crecimiento, políticas de recuperación económica. Entonces son dos fases de la crisis, que creo que es importante entenderlas bien. Obviamente se traslapan a veces, hay unas políticas de alivios, pero el gobierno ya debe empezar a pensar en políticas de crecimiento. Y hay dos puntos importantes que me gustaría destacar antes de entrar a ver la economía del Meta y la realidad del Meta y imaginar el futuro del Meta. En primer lugar, que frente a esta realidad es necesario definir la vulnerabilidad. En general, la política pública ha definido la vulnerabilidad muy atada a la pobreza. Entonces, las personas vulnerables son las personas que están en la pobreza extrema o en la pobreza moderada, y es hacia allá donde se deben direccionar los recursos del Estado. Sin embargo, en este momento considero yo, y yo creo que muchas personas lo consideran así, todos somos vulnerables. No solo las personas, también las empresas, y no solo las empresas pequeñas, también las grandes. Obviamente ha habido muchas discusiones alrededor del tema, pero la pobreza en este momento es diferente a lo direccionar gran parte de los recursos hacia la población pobre, pero más allá de eso es necesario direccionarlos y direccionarlos bien, obviamente, con efectividad a las empresas, a las personas, a las familias, a todo un grupo de gente a la que se ha dedicado el gobierno. Por eso en el segundo mensaje el gobierno se ha enfocado en tres grandes frentes: las personas, las empresas y la estabilidad macroeconómica. Las personas a través, por ejemplo, del ingreso del programa Ingreso Solidario, que es muy parecido a Familias en Acción, solo que es un programa de transferencias muy condicionada que lanzó el gobierno recién empezada la cuarentena. A las empresas a través de liquidez y créditos. Hay habido una discusión grande. La banca, ¿qué tanto está funcionando? La banca comercial, ¿qué tanto riesgo está corriendo? ¿Cierto?
Y, por ejemplo, el tema del subsidio al desempleo y el subsidio también a la nómina. Subsidio al desempleo donde, por ejemplo, las cajas de compensación como COPEM juegan un papel muy importante y ahí entra un reto muy grande de operatividad que, insisto, no es solo colombiano, como bien lo dijo Orlando en la introducción, esto nos tocó a todos, nos tocó al mundo. Estuve viendo noticias de Estados Unidos donde decían que el seguro de desempleo, que es una de las instituciones más fuertes que tiene Estados Unidos, hay personas que llevan ya 2 meses esperando que llegue el subsidio y no ha llegado. Es decir, las instituciones están frente a retos enormes de operatividad y una efectividad enorme. No es solo el caso de Colombia, no es solo el caso de Meta, es el caso del mundo. Entonces, el Estado está ayudando a las personas con políticas a las personas. Ahí hay algunas políticas a las empresas, pero también la estabilidad macroeconómica. El Estado no puede gastar infinitamente porque siempre hay una restricción presupuestal. Es decir, lo que el Estado gaste en algún momento toca pagar. Y ahí también entra otra discusión que es bastante interesante y es cuánto puede gastar el Estado. Muchas personas han dicho que el Estado colombiano ha sido todavía muy tímido en gastar y que debería gastar mucho más, posición en la que estoy de acuerdo, además porque mientras más ayudas lleguen, en algún momento va a ser necesaria una reforma tributaria, más apoyo va a tener la reforma tributaria porque el gobierno, en este momento de alivio, pues el único que puede actuar es el gobierno. Y ya para cerrar esta diapositiva, en la mitad de esto están las empresas y el empleo. Y yo creo que es ahí donde debe enfocarse gran parte de la política. Las empresas son el corazón de la economía. Son el corazón de la economía. Por eso digo yo que es necesario ayudar a las empresas, a las micro, a las pequeñas, a las medianas, pero también a las grandes. Es decir, las empresas son el corazón y las empresas están atadas con el empleo. Si queremos ayudar a las personas, también es necesario ayudar a las empresas. Obviamente, el equilibrio hoy es muy difícil, pero la definición grande de vulnerabilidad me permite decir que debemos ayudar a todos en sus justas proporciones. Ahora bien, vamos un poco a Meta, conocen esto, solo quiero decir un par de temas importantes para entrar ya a la discusión. El Meta, ustedes saben, tiene uno de los PIB per cápita más altos, es el segundo después de Casanare. Estos son datos de 2017, pero no ha variado mucho y son los datos porque 2017. Porque si ven el gráfico, en el gráfico de la izquierda, que ustedes están viendo, está el PIB per cápita, el primero es Casanare, el segundo es Meta, en cantidad, son como 32 millones de pesos per cápita. Entonces tiene el más alto, pero a la derecha está la complejidad sectorial. ¿Qué quiere decir la complejidad sectorial? Es decir, qué tanta complejidad está en la producción de los bienes que se producen en el Meta. Y como verán ustedes, el Meta es de los más bajos. El más alto es Bogotá, luego es Antioquia, Valle del Cauca, y el Meta está entre los departamentos donde hay mucha baja complejidad. Esto también nos muestra cuando uno va a ver el PIB, el Producto Interno Bruto del Meta por sectores, como ustedes lo ven en el gráfico izquierdo, pues el 50% es minería y canteras, sectores del Producto Interno Bruto, el 11,5% está en hoteles, comercio, hoteles y reparación, y el 10,3% está en agricultura, ganadería y pesca, y el 7,9% está en administración pública y 4,7% en construcción. Es decir, es un departamento que tiene un PIB per cápita muy grande, parte por el petróleo, pero está concentrado en la producción de bienes primarios. Por eso la complejidad es baja. Y esto implica, pensando ya en el futuro, digamos, imaginando una economía diferente, que es necesario pensar cómo transformar el aparato productivo. Porque el valor agregado en bienes primarios es muy bajo. Si el valor agregado estuviera en la transformación de estos bienes primarios, más riqueza tendría el Meta 1. Y por eso quería mostrarles este gráfico con el mensaje claro de que es un aparato productivo concentrado en bienes primarios. Y a la mano derecha está el porcentaje de ocupados por tipos de ocupaciones. Fíjense que el 26,5% está en comercio y reparación de vehículos. El 13,3% está en administración pública. Administración pública es un gran generador de empleo. Actividades artísticas, construcción, alojamiento y servicios de comunidad. Es un tema también de turismo, que es el sector, uno de los sectores mucho más afectados que existen. Solo el sector está en manufactura.
Entonces, es un aparato productivo concentrado en bienes primarios en el Meta, ¿ah? Y con una gran concentración del empleo en comercio y en administración pública. Y finalmente, que es una característica muy importante, muy similar, perdón, al resto del país, de acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Villavicencio, el 96% de las empresas en el Meta son microempresas, el 3,2 son pequeñas empresas, el 0,5 medianas y solo el 0,2 grandes. En Colombia, en general, estos son datos de la OECD, el 94% de las empresas son MIPYMES. Es decir, solo el 6% son empresas grandes, pero ojo, ese 6% de empresas grandes generan el 65% del empleo formal. Pues las condiciones son, en el tipo de empresas que tiene el Meta y que tiene en Colombia son similares, pero el Meta, para dejar los mensajes claros, está muy concentrado en la producción de bienes primarios. Eso lo ayuda a tener un PIB per cápita muy alto, sobre todo por la riqueza en el petróleo, pero con una muy baja complejidad en la transformación de los sectores. Ahora bien, esto era como un recorrido del Meta para ya empezar a pensar de aquí en adelante, que es un poco la invitación que me hace Orlando, que me hace Confren, de aquí en adelante cómo se puede pensar la economía del Meta. Obviamente, como lo dije al principio, no tengo yo una varita mágica, creo que nadie lo tiene, pero sí son algunas ideas que me parece importante compartirlas con ustedes, dejarlas para ustedes y para empezar a pensar entre todos en la economía futura. ¿Por qué digo eso? Pensarlo entre todos. Porque la teoría económica y específicamente la teoría del comportamiento tiene una premisa muy importante. La teoría del comportamiento estudia el comportamiento de las personas, que está casi que basada en la psicología. Es una de las grandes cambios de la teoría económica. Y la teoría del comportamiento tiene esta premisa. Toda crisis genera reforma. Toda crisis genera reforma. Pues la crisis también se puede ver como una oportunidad de hacer cambios. ¿Por qué la crisis genera reforma? O más bien, porque si uno no está en crisis, no cambia. Es muy sencillo, porque cuando uno no está en crisis, pongámoslo en términos personales, si uno no está en crisis, pero está subiendo de peso, pues dice, bueno, voy a cambiar el hábito, voy a hacer una dieta, y puede que lo haga, puede que no lo haga. Pero si le llega alguna enfermedad al estómago, pues ahí sí está en crisis y ahí sí es necesario hacer un cambio. Eso pasa en las personas, también pasa en la economía. Si estamos en tiempos normales, así existan problemas estructurales, digamos, la desigualdad en Colombia, la pobreza, la falta de oportunidades, pero son tiempos normales. Cada grupo de interés va obteniendo sus logros paulatinamente y nadie los mueve de ahí. En cambio, en una crisis todos estamos afectados, sobre todo en esta crisis tan grande, todos estamos afectados. Y todos tenemos que buscar cómo cambiar, porque es que si no cambiamos, estamos muertos. Si no cambiamos, no vamos a poder salir de la crisis. Y eso da la oportunidad para que todos nos podamos sentar a dialogar sobre las posibles reformas, sobre los posibles cambios. Entonces, en este punto, ya empezando a ver hacia el futuro, creo que la crisis también, obviamente la crisis es muy dura, está afectando a muchas personas, está afectando a muchas empresas, pero la crisis también puede verse como una oportunidad para generar las grandes reformas que son necesarias, y esto viene de la teoría del comportamiento. Ahora, ¿cómo imaginar el futuro? Como decía antes, pues son algunas ideas. Creo que hay actores muy importantes con los que toca dialogar, con los que toca hablar. Está el gobierno nacional. En el gobierno nacional, yo creo que el gobierno nacional en este momento está viendo cómo sigue dando los alivios, cómo sigue siendo efectivo, cómo cada cosa que dice el presidente no se demora 2, 3, 4 semanas, 5 semanas en llegar a los beneficiarios, o nunca le llega. Es decir, se están revelando grandes fallas del mismo Estado que ya existían desde antes. Es decir, esto no es nuevo, esto no es algo que no está demostrando y está mostrando y por eso el primer mensaje para imaginar el futuro es construir con el gobierno nacional. Ya se empieza a hablar de una reforma laboral, por ejemplo. Ya hay muchas personas que
están hablando de la necesidad de una reforma agraria, tal vez no la reforma agraria como estaba pensado antes, que nunca se hizo, que es la distribución de la tierra, pero sí una reforma agraria en donde se garantice la seguridad alimentaria del país. Sabiendo además que las demás economías están cerradas, la reforma agraria ahí puede ser como garante de la seguridad alimentaria, puede ser una gran oportunidad para el Meta, cuya producción, además digamos, cuya producción está concentrada en bienes primarios y parte de estos bienes primarios son los bienes agrícolas. Entonces, construir con el gobierno nacional. ¿Y por qué lo digo construir? Como lo dije antes, todos estamos afectados por esta crisis, y todos estamos caminando en un mundo muy incierto, inclusive el gobierno. Por eso yo creo que hay que entender eso muy bien y lo que yo insisto, sin ideología, sin partidos, sin ser de un partido o de otro partido, yo creo que lo importante es acá empezar unos diálogos constructivos con el gobierno nacional primero, con los gobiernos del Meta, digamos, la gobernación del Meta, la alcaldía de Villavicencio, las alcaldías de los 29 municipios del Meta, porque ahí también, es decir, ya esta mañana estaba viendo, por ejemplo, en uno de los diarios económicos de Colombia, como el editorial decía, ya empezamos la recuperación, el gobierno ya tiene que empezar a cómo invertir en proyectos de infraestructura. Y yo sé, digamos, uno de los golpes más grandes que tuvo el Meta al final del año pasado y este año más o menos, al final del año pasado sobre todo, fue el cierre de la carretera. Yo creo que el gobierno va a tener que empezar ya en la fase de recuperación a diseñar grandes proyectos de infraestructura, proyectos de política social también. Ya se está hablando mucho, por ejemplo, del ingreso básico universal, un tema que muchos economistas están hablando de él. Entonces, está el gobierno nacional, están los departamentos y las alcaldías, y están las empresas. Y esto yo creo que es un tema muy importante. Cuando uno está en una tormenta es muy difícil ver la luz después de la tormenta. Pero de todas maneras, aunque el garante de las políticas de alivio ahora es el Estado, en algún momento el Estado no va a poder con todo. Y las empresas también tienen que empezar a reaccionar. Insisto, es un tema muy difícil. Yo también dirijo una empresa donde ha habido momentos muy difíciles, pero es necesario empezar a pensar en el futuro. Y es el liderazgo, por ejemplo. Yo creo que el liderazgo ha cambiado. Ya uno no se encuentra con las personas en el pasillo de la oficina. Ya la comunicación es de otra manera. Ya es necesario empezar a comunicar de otra manera, a través de lo que estamos haciendo ahora o a través de los canales virtuales, pero tiene que ser una comunicación donde los sientan a uno presente también. Y sobre todo en estos momentos nosotros, por ejemplo, en la empresa en que trabajo hicimos una encuesta para saber cómo se estaban sintiendo las personas en la cuarentena, cuáles eran sus señales de angustia, si tenían miedo de perder el trabajo, si tenían angustia por la situación o si se sentían muy bien estando con las familias. Y nos tocó diseñar todo un tema diferente de comunicaciones que todavía estamos adaptando, pero yo creo que ahí el liderazgo, cambiar y replantear el liderazgo, sobre todo para los que somos líderes en las empresas, es absolutamente clave. Cambiar la comunicación, ser mucho más transparente, a pesar de donde estemos, ver futuro, cuando se toman decisiones difíciles, por ejemplo, las decisiones de tener que desvincular personas, que es un tema muy duro, cómo las personas que se quedan pueden ver futuro también. Entonces, desde el liderazgo mismo y desde el tipo de comunicaciones que hay al interior de las empresas viene la innovación de las empresas. Algunos sectores, todavía no hay análisis suficientes, pero hay algunos sectores que se han fortalecido de todas maneras. Hay sectores que necesitan cambios, pero hay sectores que se han fortalecido. Digamos, los domicilios se han fortalecido. Hay sectores que se han golpeado mucho, como el turismo, que es una de las fuentes de ingresos del Meta, pero hay otros como digamos, puedo poner algunos, los domicilios, por ejemplo, que se están fortaleciendo. Y yo creo que todas las empresas tienen que empezar a pensar cómo innovar, fortalecer las operaciones, fortalecer el servicio al cliente. Es decir, toda la innovación posible. Insisto, esto todavía puede sonar muy etéreo. Nadie tiene la varita mágica porque la realidad de cada empresa es diferente. Pero no solo esperar a que el Estado responda. Obviamente el Estado tiene que responder, pero si no lo hacemos entre todos, porque es que todos estamos en esta tormenta, va a ser mucho más difícil salir. Para cerrar este punto, pensando en grandes reformas que
que revelan ya, es decir, la crisis ya está revelando retos grandes para la economía. Va a ser mejor hacer grandes reformas que no hacerlas y ojalá sea la oportunidad para que todos los actores nos sentemos a hablar de esas reformas. No solo el gobierno nacional, sino los gobiernos del Meta, digamos, ahí puse el gobierno del Meta, pero básicamente la gobernación y las alcaldías, y no solo la alcaldía de Villavicencio, los 29 municipios que tiene el Meta con sus alcaldías. Por ejemplo, temas de empleo en las alcaldías, para votar algunas ideas, algo que en algún momento se diseñó como empleo de emergencia, que las alcaldías en las obras que va a hacer en los municipios contrata a personas de la comunidad, genera empleo, genera recursos, genera consumo, genera demanda. Entonces, digamos, temas muy puntuales en estos 40 minutos que tengo, no puedo detallar uno a uno. Y además, pues, insisto, tampoco está la varita mágica. Entonces están los gobiernos regionales y locales y la innovación de las empresas es clave. Las empresas tienen que reaccionar también. Acá como líderes de empresa tenemos que empezar a pensar en el futuro, a ver cómo salimos de esta crisis y cómo salimos fortalecidos, tomando obviamente decisiones muy fuertes. Y el último punto que me parece muy importante es bien aprovechar la institucionalidad existente. Fuerte, digamos, obviamente en cada región, en cada departamento, las institucionalidades pueden ser diferentes o las instituciones pueden ser diferentes. Pero en este caso, las instituciones más sólidas que tiene el departamento del Meta es COFREM. Y COFREM puede jugar ahí un papel preponderante. Por ejemplo, arriba hablaba de las reformas laborales y en muchos escenarios se ha discutido que las reformas laborales deben diseñarse para bajar los costos laborales. Y de hecho, el presidente Santos bajó los costos laborales creando el CREE, que era una parte del impuesto de renta que era para SENA y CBF, quitándolos para fiscales. Entonces hay mucha gente que dice que las cajas es necesario inclusive cerrarlas porque son un costo laboral. Pero si las cajas, y cuando las cajas, y lo que han hecho las cajas, que es tener un papel preponderante en la protección social, y son instituciones muy fuertes que tienen presencia, no veo muy fácil que llegue otra institución para llegar a tener esa presencia. Por eso, porque yo creo que la defensa y pensar muy bien el papel de COFREM me parece muy clave para ver cómo entre todos, en el mundo, en Colombia y en el Meta, podemos salir de esta crisis, que es una crisis, insisto, incierta, inesperada y que nos agarró a todos sin estar preparados. De todas maneras, ya existen algunas herramientas que identifican sectores con ventaja comparativa. Es decir, los municipios y un poco la decisión del gobierno fue permitir que las ciudades abrieran, con algunos protocolos, abrieran las economías. Acá lo que les estoy mostrando a ustedes es un mapa, no quiero complicarme mucho con el mapa. Viene de una teoría que se llama la teoría de las lianas, y es básicamente la idea es, si yo quiero poner una industria textil para hacer fábricas de camisas, pues la pongo mejor donde pueda comprar la tela, donde estén las costureras, donde estén las máquinas de coser. Es decir, donde esté toda la complejidad de ese sector. Y esto es muy diferente. Vuelvo al inicio cuando dije que creo que el foco principal para salir de esta crisis son los se llama el DATS. Esta es una herramienta que tiene Bancoldex. Si ustedes entran a la página de Bancoldex y buscan Datlas Colombia, ahí van a encontrarla. Y lo que encuentran es que para cada departamento y para las ciudades más importantes, obviamente Villavicencio está ahí,
se identifican los sectores con ventaja comparativa revelada. Acá no sé si están viendo que estoy moviendo la flechita. Está sectorizado de acuerdo a la clasificación SIU, es decir, está agricultura, minería, petróleo, y es un mapa donde están todos los sectores, y los que tienen colores son los que tienen una ventaja comparativa en el meta. Por ejemplo, esta herramienta identifica, para poner un ejemplo, porque no puedo expandirme mucho más acá, que las industrias básicas de hierro y acero en el meta tienen una ventaja comparativa y se conectan con los demás puntitos, que son con los demás sectores, e inclusive se conectan con algunos donde también hay ventaja comparativa. Por ejemplo, lo verde que está acá en este círculo es el sector agrícola, el sector de agricultura, que es el primero que está acá. Fíjense que el sector de agricultura, y está la caña, y está el maíz, y está la palma, está muy cerca, y son sectores que se interconectan muy fácilmente. Y detrás de esto, parte de esta identificación de la ventaja comparativa revelada es que generan empleo. Entonces, tal vez una forma más inteligente no es decir, hablamos del sector construcción y luego el sector manufactura, sino vamos viendo sector por sector a ver por dónde podemos abrir más fácilmente. Y escojamos los sectores donde tenemos ventaja comparativa. Esto por un lado. Por otro lado, hay sectores que para el meta, esto también es del meta, sectores relativamente complejos, donde se necesita capital humano, donde se necesita capital físico, donde ya hay presencia, sectores que ya están presentes en la región, que muestran un potencial de desarrollo muy grande. Por ejemplo, en el eje de abajo, en el eje horizontal, está la distancia que hay entre los diferentes componentes del sector, y en el eje vertical está la complejidad del sector. En principio, los sectores más importantes son los que están arriba, mucho más cercanos los diferentes componentes de ese sector en el meta, y los que son más complejos, que necesitan más capital humano. Pero fíjese que uno encuentra, por ejemplo, la industria de abonos o la de alquiler de maquinaria de equipo de construcción, moviéndonos un poco más a la derecha, vidrio y productos de vidrio. Son uno de los sectores que son relativamente complejos, que necesitan capital humano, necesitan inversión y pueden permitir el desarrollo del departamento. Y ya están presentes, obviamente, en el departamento. Uno que me parece, acá está otros productos químicos, por ejemplo, o está productos farmacéuticos. Las bolitas que ustedes ven ahí, espero estar explicándolo bien, también dependen, señalan la importancia del sector en tamaño. Fíjense que hay uno muy importante, que es este azul, que hace parte de servicios sociales, debe ser que es obtención y suministro de personal. Es decir, el tema de empleo es muy importante en el meta y es uno de los sectores que pueden desarrollarse y que pueden generar crecimiento en el meta. Por eso la idea con estos dos mapas es contarles que ya existe una herramienta que permite identificar en qué sectores hay ventaja comparativa, que son los sectores que se pueden abrir, pero también pensando a futuro, son los sectores que ya con las dotaciones que tiene el meta se pueden desarrollar y pueden crecer mucho más. Ayer hablaba con el doctor Orlando, el director de COFREM, un poco partiendo de la teoría de que toda crisis genera reforma. Si uno ve un ejemplo muy, muy interesante de crisis y reforma es Corea del Sur. Corea del Sur, en la guerra que tuvo en 1953, cuando se separan Corea del Sur y de Corea del Norte, una guerra, es una crisis. Era uno de los países más pobres del Asia. Corea del Sur hoy es la 7ª potencia mundial. Y viendo la historia de empresas de Corea del Sur como Samsung o LG, que muchos de nosotros debemos tener en la casa, o Samsung, los celulares, que también muchos tenemos un celular Samsung, son empresas que en esa época una era una empresa agrícola y la otra era una empresa de zapatos. Llegó un choque muy fuerte a la sociedad, llegó una crisis muy fuerte y la sociedad tuvo que reacomodarse, tuvo que cambiar y tuvo que empezar a ver cómo crecía de otra manera. Entonces, por eso toda crisis genera reforma. Y acá una invitación y un poco por eso el título me parece tan atractivo, el título de esta presentación, porque es imaginando.
Tal vez podemos imaginar cómo cambiar a un departamento que está concentrado en la producción de bienes primarios y empezar a procesar varios de esos bienes primarios, identificando los sectores que ya tienen una ventaja comparativa, que acá hay algunos, pues no quise poner todos ni dedicar la presentación al Datlas, pero identificar sectores que ya tienen ventaja comparativa y ver cómo crecen más. Y esto puede ayudar a la innovación de las empresas, que es una de las cuestiones más importantes que estábamos hablando antes. Obviamente se necesita un trabajo más técnico y ahí, digamos, con la institucionalidad, con el gobierno, con el plan de desarrollo. Es decir, acá hay muchos actores, pero como la crisis nos está afectando a todos, pues todos tenemos que sentarnos en algún momento para ver cómo salimos de esta crisis. Y lo más importante, creo yo, que uno de los términos que ya mucha gente está usando es la solidaridad. Es decir, cómo entre todos podemos ayudarnos, entre empleadores, entre trabajadores, gobierno, para ver cómo salimos de esto, porque es que la crisis está afectando a todos. Entonces, quería traer estos ejemplos, productos farmacéuticos, por ejemplo, también está ahí, para pensar no solo cómo hacer la apertura, sino también para pensar cuáles son los sectores donde más potencial tiene el Meta y donde podemos destinar parte de la formación, parte de la educación, parte de los recursos del Estado mismo, de la política fiscal, para ver cómo crecemos y donde las empresas, obviamente, transformándose, obviamente innovando, pueden trasladarse, insisto, esto todavía es muy etéreo, pero pueden trasladarse hacia otros sectores. Además, porque es que el Meta tiene muchas ventajas. Acá esto es el índice global de competitividad, un índice que calcula el Consejo Nacional, el Consejo Privado de Competitividad, perdón, y lo calcula, como lo ven ustedes acá a mano izquierda, para 4 grandes dimensiones y creo que son 13 pilares, ¿sí? Y lo calcula para todos los departamentos del país, los 32 departamentos más Bogotá, que lo ponen aparte. El índice departamental de competitividad del Meta lo ubica entre los 33 en el número 15, más o menos en la mitad. No quiero tampoco detenerme, porque ya se me está acabando el tiempo, en cada uno de los indicadores, pero quiero resaltar 2. Por ejemplo, tiene una ventaja muy grande en cobertura en educación media. Lo que ven acá es, es la calificación sobre 10 de la competitividad. Entonces, en cobertura en educación media, saca 8.35. Bueno, saca no. El cálculo muestra que tiene una cobertura en educación media de 8.35 sobre 10, una cobertura en educación secundaria de 8.22 sobre 10, y en el ranking de departamentos en educación media se ubica en el puesto 9 entre los 33, es decir, es una de las ventajas, y para educación secundaria se ubica en el puesto 6. Es decir, es una de las ventajas que tiene el Meta. Pero pensando en la transformación, vamos a educación superior y formación para el trabajo. En educación superior y formación para el trabajo, que es la que está acá, está en el puesto 17, en el promedio está en el 15, y acá está en el puesto 17, y un puntaje muy bajo, un puntaje de 3.09 sobre 10. De pronto, una de las grandes transformaciones, imaginando la nueva economía, la nueva economía del Meta, es una transformación hacia la formación para el trabajo. Si queremos llevar la economía a salir de los bienes primarios y empezar a procesar los bienes en el Meta mismo, que el valor agregado se quede ahí, es necesaria una gran política de formación para el trabajo. Y en esta política de formación para el trabajo, también uno de los actores muy importantes puede ser Cofrem, por ejemplo. Yo lo he dicho muchas veces en muchos escenarios, yo creo que una de las joyas de la corona que tiene el Estado es el SENA, porque es que si ustedes ven las estadísticas de trabajadores en Europa, el 90% de los trabajadores son técnicos o tecnólogos. En Colombia, solo el 10% son técnicos o tecnólogos. Y la razón es que la educación en Europa está concentrada en formación para el trabajo en gran parte, para preparar a las personas para contribuir al aparato productivo. Contribuyen al aparato productivo, son las personas productivas, las empresas lo necesitan, y mientras más lo necesiten, pues el salario va a ser más alto. Son productivos, las empresas crecen y las economías crecen. Es la joya de la corona, pero el problema grande del SENA es la falta de pertinencia. La falta de pertinencia. Y como lo dije antes, el Datlas muestra es que la pertinencia es regional.
no puede haber grandes políticas. Los gobiernos locales y la institucionalidad local como COFREM, cogiendo, por ejemplo, no es una guía, pero digamos como datos como los del DATLAS, que identifique sectores específicos que pueden crecer más, pueden crear programas de formación para el trabajo para esos sectores, puede ayudar a las empresas a transformarse, puede llevar jóvenes productivos a esas empresas para que las empresas crezcan, la economía del Meta crezca. Y es un conjunto de acciones entre todos para impulsar la formación para el trabajo. Lo dije también antes, digamos, las reformas laborales en general lo que han buscado es bajar costos. Pero por bajar costos, la función de producción no cambia, la productividad no cambia y no se contrata más personas. Por eso, una de las grandes líneas debería ser la formación para el trabajo. Y ya para cerrar, digamos, pero atada al mismo punto, fíjense que en la eficiencia de los mercados, una de las ventajas grandes que tiene el Meta es el entorno para los negocios. En el entorno para los negocios, que después se divide en varios pilares, pueden ir a ver los indicadores del Consejo Privado de Competitividad. El pilar de facilidad para registrar propiedades está también en el puesto 9, es uno de los más altos que tiene el Meta. Y por eso el entorno para hacer negocios es muy, muy propicio en el Meta, digamos. Pero cuando vamos a otra de las eficiencias del mercado, que es el mercado laboral, dentro de los pilares del mercado laboral, la utilización del talento humano se encuentra en el puesto 21 dentro de los 33. Recuerden ustedes, el Meta está en el puesto 15, pero la utilización de talento humano se encuentra en el puesto 21. Es decir, una gran transformación, imaginando la economía del Meta después del COVID, puede atarse a la formación para el trabajo, obviamente, con la transformación de las empresas, identificando sectores que tienen un potencial de crecer y salir de esta crisis, todos muchos más fortalecidos, trabajando obviamente con el gobierno, con los gobiernos locales y con el gobierno nacional. Quería hacer esta presentación, espero haber utilizado el tiempo de manera adecuada. Orlando y a COFREM nuevamente muchas gracias y estoy acá atento para las preguntas que ustedes puedan tener. Esta presentación, no retires el compartir pantalla, yo quisiera que nos ubicáramos un poco en la lámina de donde empezaste a imaginar. Tenemos seguidores que nos han... no me está escuchando, dame un minuto. ¿Me escuchan a mí? Sí. ¿Me escuchas? Mauricio, ¿me estás escuchando tú? Hola. Aló. No, ahí está. Hola, un momentico. No te escucho. ¿Me escuchas? Hola. Bueno, no me está escuchando. Ya vamos a ver, a resolver el problema técnico. Tenemos unas preguntas ya a los seguidores nuestros, muy amables por llegar, por permanecer. A Mauricio, un minuto, porque sí hay expectativas, hay unas preguntas y algunos comentarios que quisiera que hiciéramos juntos. Pero vamos a revisar un poco aquí la parte técnica con tranquilidad, qué puede pasar. Listo, vamos a darnos un tiempito. Ven, acércate un poco, porque vamos a aprender desde casa con COFREM. Ven, conéctate un poco, porque vamos a aprender desde casa con COFREM. Vamos a bailar, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a estudiar, porque con COFREM yo aprendo. Desde casa me conecto, vamos a bailar, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a estudiar, porque con COFREM yo aprendo. Desde casa me conecto, para reír, para crear, porque con COFREM yo aprendo. Conéctate, para cantar, para bailar. Desde casa me conecto.
En la Caja de Compensación Familiar Cofren, seguimos aportando beneficios en la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. Cofren y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregamos mercados y kits escolares en abril y mayo a la familia de 439 niños atendidos en los CDI Chaparralito Llanero y Dinamarca y en el Jardín Social Semillas de Amor. Foniñez Cofren mejora la calidad de vida de niños de 0 a 6 años en condición de vulnerabilidad de estratos 1 y 2 con Sisbén menor a 57 puntos. Cofren, hacemos más por su familia. Cofren Rural. Cofren, su caja de compensación familiar, cada vez más cerca de todos. Ahora llegamos al campo del departamento del Meta con Cofren Rural, llevando alegría y beneficios a los afiliados. Por llanuras, sembradíos y vías veredales viajan las unidades móviles que nos acercan a los trabajadores y sus familias, llevando servicios base, como el educativo, sustentado en el modelo de Cofren Aprender para Trascender, con bibliotecas portátiles que llevan conocimiento a todos los rincones de nuestra geografía. De igual manera, brindamos información de los programas ofrecidos en las sedes del Instituto Técnico Cofren. Salvamos distancias para que más metenses se preparen para asumir la competencia global con nuestros seminarios de capacitación empresarial, para así contribuir a hacer más grande a la región. El arribo de Cofren Rural a las empresas alejadas de las áreas urbanas hace más fácil afiliar a sus trabajadores para que disfruten de los beneficios que brindamos, como jornadas recreativas y de deporte. En nuestras unidades móviles, los afiliados reciben toda la información necesaria acerca de los servicios complementarios, nuestros centros vacacionales, los planes para viajar con Turismo Cofren, las tarifas, plazos y beneficios de Crédito Cofren y los programas y talleres de cultura. Con Cofren Rural, también tenemos a la mano, sin distanciarnos del lugar de trabajo, todo lo que queremos saber de la Agencia de Empleo Cofren y los beneficios que ofrece al trabajador y al empresario. El 10% de las 11.000 empresas afiliadas a Cofren se localiza en el campo, de allí la motivación que nos impulsa a llegar a 18.000 personas, en promedio cada mes, para mejorar su calidad de vida. Llegamos al campo para quedarnos. En Cofren, hacemos más por su familia. Bueno, ya estamos de regreso resolviendo algunos problemas técnicos. Le decíamos a Mauricio que muy interesante su disertación, su presentación. Quiero no ser atrevido en tratar de resumir, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de una pregunta que nos llega aquí de alguien cercano pues a nosotros, a Cofren, y estuvo unos días también en Famisanar. El doctor Jesús Rivera nos pregunta que qué opina del modelo de economía azul frente a los modelos de globalización. Mauricio nos decía que el Meta principalmente centra su producción en sector primario, pero nos hemos quedado solo en producir materias primas sin agregar valor. Hay oportunidad de producir. Entonces te pregunta que sobre el modelo de globalización del modelo azul, del modelo de economía azul. De acuerdo, ¿quieres que vayamos recogiendo varias preguntas o respondo uno por una? Sí, y hay otra que nos hacen sobre que tu posición frente a turismo
cultura, bares y discotecas que están muy golpeados y que no se vislumbra en el corto plazo el tema. Yo quiero proponerte algo, las preguntas que llegaron y luego un poquito de comentar los dos, algunas cosas muy interesantes que encontré acá en tu presentación, si te parece. De acuerdo, perfecto. Bueno, Jesús, muchas gracias por la pregunta. Digamos, el tema de la globalización es un tema bastante complejo porque las economías en este momento están cerradas. Y yo creo que las economías van a durar cerradas durante mucho tiempo. Y en ese sentido es muy importante pensar, por ejemplo, en lo que hablaba antes de la seguridad alimentaria interna. Porque volver a abrir las economías no creo yo que vaya a ser tan fácil. Y de todas maneras es necesario, digamos, no volver al modelo de los 80, que era como economías cerradas con aranceles muy altos, que fue muy ineficiente y eso fue lo que trajo las grandes reformas la economía en los 90, la apertura económica, las privatizaciones, etcétera. Pero sí es necesario pensar en un modelo diferente que nos asegure, por ejemplo, la seguridad alimentaria y también que asegure, digamos, la cultura y la compra de productos colombianos. Y yo creo que es muy importante empezar a valorarlo de otra manera. El turismo es uno de los sectores mucho más complejos, mucho más golpeados. Como les decía, ayer estuve en una charla con el doctor Gustavo, el director de Cotelco, y yo creo que lo primero que tiene, es decir, primero empezó siendo uno de los sectores con más alivios, y los alivios tienen que seguir dando. Y por otro lado, yo creo que lo primero que se va a abrir es el turismo interno. La pregunta que ayer la hacían también es, ¿qué tanto están las personas dispuestas a salir de vacaciones? Yo sé que el turismo, gran parte del turismo, por ejemplo, los puentes ayudan mucho al desarrollo del turismo, pero ¿qué tanto estarían dispuestas las familias a irse a un hotel donde eventualmente puede contagiarse? Y en ese sentido, yo creo que de parte del sector también tiene que haber una muy buena comunicación y unos muy buenos protocolos para cuidar a las personas que puedan llegar allá. Pero estoy de acuerdo en sí, yo creo que es uno de los temas más complejos, más difíciles, que está más golpeado. Y yo creo que primero el turismo interno va a ser el que se abre, y luego empezaremos a ver el turismo externo. Aquí nos pregunta el rector de nuestra universidad sobre que los objetivos del desarrollo del milenio en las condiciones actuales de crisis sanitaria y económica y social, ¿será que haremos una transición hacia otro modelo económico? Pues doctor José, ahí, yo insisto, no está la varita mágica, y hay varias líneas de trabajo. Hay una línea muy importante que es de economistas holandeses y alemanes que están pensando que el nuevo modelo de desarrollo no puede ser un modelo solo basado en el crecimiento, de la distribución sectorial y en la igualdad económica. Y en ese sentido, esta línea de pensamiento, digamos que por ahora es una línea de pensamiento, dice que las políticas del Estado deberían enfocarse en temas, en sectores donde pueda haber mayor crecimiento, haya más prosperidad, pero además que sean más limpios, cuidando el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en algún momento toca empezar a pensar, o no en algún momento, ya se está pensando, pero toca pensarlo mucho más profundo en en el sector de energías alternativas, es un sector muy importante. Eso por un lado, digamos, en la línea respondiendo la pregunta, en la primera línea. En la segunda línea que quisiera responder es que yo sí creo que toda crisis genera retorno. Y yo creo que en Colombia puede verse como una gran oportunidad, más que para cambiar el modelo. Algunas cosas del modelo cambiarán, lo hablábamos ahorita con Jesús, en términos de trabajar en una economía mucho más cerrada, donde nos dediquemos más a lo interno, donde no estemos tan basados en exportaciones e importaciones. Pero más allá de eso, yo creo que sí es necesario empezar a pensar en las grandes reformas que nos ayuden a tener un país más justo, igualitario y que crezca mucho más. Por eso temas como la reforma agraria, la reforma laboral, inclusive la reforma pensional, muchas otras reformas yo creo que van a ser necesarias. La reforma misma del Estado. Desafortunadamente, yo creo que una de nuestras grandes falencias como sociedad es que los colombianos no creemos en el Estado. Y en parte no creemos en el Estado porque nunca nos llega la ayuda del Estado. ¿Me explico? Y eso es a todos los niveles. Entonces, un Estado más volcado hacia el ciudadano, un Estado más eficiente en la entrega y en la respuesta. Es decir, es que en Colombia tuvimos que llegar
hasta crear la tutela, para ver si con la tutela que pone en riesgo la libertad del funcionario público, el Estado responde a las solicitudes de las personas. Creo que hay una gran reforma del Estado también es importante, pero insisto, también en ese sentido es importante aprovechar la institucionalidad existente. Creo que es muy importante trabajar todos en equipo, pero con la institucionalidad existente. Bueno, Mauricio, yo a tu celular envié unas preguntas me parecen relevantes. Mientras tú las puedes revisar, quiero de una manera muy respetuosa ir como concluyendo de una manera muy coloquial algunos temas. Por ejemplo, de mi propio interés, quiero decir, y a riesgo de no minimizar la intervención, me quedó sonando mucho el tema de las fortalezas que tenemos según la lectura de nuestra realidad económica, que las podemos aprovechar, pero también hay una observación muy importante. Le cuento, Mauricio, que el gobernador del Meta está próxima a anunciar un plan de recuperación. Entonces yo voy a tratar de resumir. Para quienes tienen expectativas de corto plazo, tú nos pones de presente que el apoyo del Estado, la inversión del gobierno en obra pública, en esfuerzos fiscales, es una primera medida que va a irrigar recursos en el territorio general, en Colombia entera, y eso podría ser un elemento que nuestro gobernador tuviera en cuenta en el sentido de el plan de recuperación puede destinar recursos que fortalezcan la infraestructura y que empiecen a vincular muchas personas que han perdido el empleo recientemente y que están en la espera de una nueva oportunidad. Otra entendimiento que hago acá es, como somos un bajo nivel, teníamos un buen ingreso per cápita derivado de operaciones grandes como hidrocarburos, que no son muy incluyentes, que hay discusiones muy fuertes en el territorio sobre sus políticas de oportunidades a la mano de obra local, y eso está en debate muy fuerte. Cada rato la agencia de empleo queda en medio de esa discusión, pero digamos que ahí surge una oportunidad, y es esa fortaleza financiera que da los hidrocarburos, poner a focalizarlas o enrutarlas hacia pasar de bajos niveles de complejidad, de baja agregación de valor, para que nuestra economía empiece a generar oportunidades en que los productos del Meta para Colombia inicialmente y luego para el mundo tengan un mayor nivel de agregación de valor. Ese es como otro elemento de lo que voy entendiendo de tu intervención. Y eso ligado a, pensando en como si le pudiéramos hablar al gobernador, oiga, en su plan de recuperación, muy humildemente pensamos en esto. Si tenemos esa fortaleza en educación, que lo estamos viendo allí con el tema de un muy buen lugar en educación superior, ahí hay una buena orientación, y es, tenemos que ocupar más nuestra mano de obra calificada. Y seguramente si esperamos involucrarlos a todos en la industria del petróleo, no vamos a tener la posibilidad. Entonces es necesario diversificar la economía del departamento en iniciativas que agreguen valor y que puedan utilizar, si se me vale el término, esa mano de obra calificada de la cual goza el departamento en este momento. Me lleva entonces a otro punto, en el que la caja, por interpretación de tu charla, juega un papel vital. COFREN tiene 8 institutos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, diseminados estratégicamente en todo el departamento. Por conversaciones contigo, entendemos que nos toca trabajar mucho en la pertinencia, y ahora entendiendo, y casi que lo asumo como un compromiso institucional, debemos trabajar ya no solo en cobertura y presencia regional, sino en el desarrollo de una pertinencia enfocada a formar técnicos laborales pertinentes para la agregación de valor en la nueva economía del departamento. Pregunta mía, en nombre de mucha expectativa, ¿qué debemos hacer para no llegar a un panorama como el de ahora? Muchos egresados universitarios con buenos niveles de calificación, pero bajas oportunidades de ocupación para ellos. Que COFREN arranque a hacer la tarea y produzca muchos técnicos laborales pertinentes, y que la economía nos los deje ahí. Ese es como un poco en este momento una pequeña reflexión y pregunta para ti.
De acuerdo. Lo que pasa es que la pertinencia solo se puede lograr, Orlando, si uno habla con el aparato productivo. Y no solo con el aparato productivo presente, sino con el aparato productivo futuro. Es decir, saber hacia dónde se va, y por eso todos los actores ahí son importantes, hacia dónde se quiere llevar la economía al meta, o estar en bienes primarios, o empezar transformación. Y de ahí en adelante todos los actores, una de las grandes retos es la pertinencia de la formación para el trabajo. Cómo preparar a los jóvenes para que para que contribuyan en las empresas. Yo creo que ese tema es un diálogo con el aparato productivo, insisto, no con el aparato productivo actual, sino también con el aparato productivo que quiere construirse al futuro. En este momento existen trabajos que hace 10 años no existían. Trabajamos en empresas como Rappi. Sí, es un trabajo y toca formalizarlo, y toca legalizarlo, pero son trabajos que hace 10 años no existían. Y en esa línea yo creo que es muy importante, me parece, ir pensándolo, imaginando la economía del meta del futuro. Sobre las preguntas que me enviaste, Andrés Zárate me pregunta, en su opinión, ¿qué papel podría jugar el pago por horas a trabajadores en la dinamización de la economía del meta y del país después del COVID-19? ¿Estaría a favor o en contra de una posible implementación? Andrés, nosotros tenemos desafortunadamente un código laboral muy antiguo y un código laboral que es aplicable casi que básicamente, y perdón lo digo coloquialmente, para las personas que trabajan de 8 a 6. Si uno no tiene un trabajo de 8 a 6 con un empleador y este empleador cotiza parte de la seguridad social y el resto se cotiza a través del salario, muy difícilmente va a estar cubierto. Y hay realidades laborales que son diferentes, digamos, en las grandes ciudades. Un conductor de taxi y un conductor de Uber. Primero, no tiene un contrato laboral. En segundo lugar, sus ingresos no son fijos, sus ingresos son volátiles. Gana unos días más, otros días menos, etcétera. Y como no tienen un ingreso fijo estable durante todo el mes y no lo declaran, pues no están cubiertos por la seguridad social. En ese sentido, y poniendo esos ejemplos, porque ahí viene otra pregunta, también una pregunta que me hace, que ya voy para esa pregunta que me hace Germán Gutiérrez. Cojamos el sector rural. En el sector rural no hay un trabajo de 8 a 6, pero si el empleador lo que tiene que pagar es la cotización de salud y de pensiones y de las cajas de 8, trabaja por todo el mes, y las personas trabajan a destajo o por horas o de otras maneras, pues es muy difícil. Y con una buena intención, con un código laboral muy antiguo, una buena intención es que todos deberíamos tener una oficina de trabajo de 8 a 6, pero eso es imposible. Pues lo que terminamos es dejando a mucha gente por fuera. Esta discusión el gobierno ya la abrió. Yo lo que creo es que es necesario acercar la normatividad a esas realidades laborales. Obviamente todos quisiéramos cambiar las realidades laborales, mucho más, pero acercar la normatividad a las realidades laborales puede ayudar mucho a que las personas estén cubiertas por la seguridad social. Ahora bien, esto desde mi punto de vista es más una política para atacar o una reforma para atacar la informalidad que para generar empleo. Para generar empleo está la formación, que lo estamos diciendo, pero es que todo el aparato productivo tiene que cambiar también. Por eso la innovación y la transformación de las empresas es tan importante. Eso sobre la pregunta de Andrés, sobre la pregunta de Germán, ¿cómo involucrar al campesino metense al crecimiento del departamento, teniendo en cuenta el potencial de despensa alimentaria? Yo creo que ahí hay una de las grandes oportunidades del departamento, porque como bien lo dicen, es una despensa alimentaria del resto del país. Ahí obviamente hay temas de infraestructura, etcétera, la carretera, pero yo creo que el tema también ahí es de formación. Por un lado, de seguridad social, quizás una buena reforma laboral que puede cubrir a todos, y por otro lado es un tema de formación. Un tema de formación, es decir, que la gente además quiera quedarse en el campo, la gente ya no quiere quedarse en el campo. Un tema de formación y de oportunidades en el campo yo creo que son muy importantes. Juan Carlos pregunta, ¿qué papel van a jugar los medios en esta nueva etapa? Juan Carlos, esa pregunta me parece muy interesante porque, digamos, las redes sociales empezaron a meterse por todas partes en nuestras venas, digamos. Por todos lados hay redes sociales, está Twitter, está Facebook, etcétera.
y ya todas las opiniones son muy valiosas y muy válidas. Pero yo creo que antes uno leía todo sin ponerle mucha atención y ahora yo leo, por lo menos, tratando de filtrar qué información es real y qué información no es real. Yo creo que eso ya es una conciencia de las personas para empezar a filtrar esa información y entender con qué información pueden moverse. Creo que el COVID trajo ese cambio, por lo menos en mis hábitos, pero también he leído que en el hábito de muchas personas, cómo coger la información y saber con qué información quedarse y no quedarse. Pero ahí entran los medios de comunicación. Yo creo que ahora su responsabilidad es mucho más grande en términos de qué información dar y sobre todo qué información dar, no solo para que sea real, sino para crear futuro y crear esperanza. Yo creo que eso es muy importante también. Una última pregunta y vamos a ver si cerramos el tema. Nos han acompañado las personas un buen tiempo. Yo iba a abordar el tema, reformas necesarias. Es una discusión recurrente a nivel nacional y ahora estamos frente a un hecho sobreviniente que las van a obligar, las van a precipitar. Yo tenía una percepción personal sobre políticas laborales, sobre incentivos laborales y sobre transformación, y es que el diseño ha sido corto en el sentido en que recortamos por acá buscando la posibilidad de que se aumente el empleo, pero si el mercado no crece, el empresario lleva el beneficio a su PIG, lo comentamos hace unos días. El gran temor de la sociedad, y hablamos de sus representantes visibles como los sindicatos, por ejemplo, en materia de reforma laboral, lo que siempre temen es que el empresario aplica la reforma de para atrás y al hacerlo allí le cambia el statu quo al que ya logró cierta posición. ¿Cómo blindar ese nuevo escenario para que se aplique hacia el futuro? Ese es uno de los temores que yo siempre leo, donde la flexibilización, el pago por horas, la tentación del empresario es sacar al trabajador estable de salario completo, de jornada completa, a esa nueva modalidad que puede ser más benéfica desde el punto de vista económico. Y siento que es lo que siempre pasa, la reforma es bien intencionada hacia el futuro, de cara a los nuevos negocios, a lo que va surgiendo, pero el temor de quien hoy ostenta un salario y de quien tiene que defender el statu quo del trabajador en Colombia es, no hay garantías de que el empresario no eche para atrás. Entonces, ese es un tema que a veces da el traste porque esos voceros de la sociedad tienen gran capacidad de negociación y pueden parar por miedo una reforma que pudiera servirle al país. ¿Cómo garantizarle a la economía que lo logrado se mantiene, que el status quo del que lo luchó durante mucho tiempo se cuida y se produce y la reforma viene de aquí en adelante a las nuevas economías? De acuerdo, cuando Orlando, yo creo que es uno de los temas más importantes. Tal vez respondería de tres maneras. La primera es que la premisa debe ser no afectar a los informales. Perdón, no afectar. Entonces no se trata de afectar a los que ya tienen la formalidad, que ya están en el mercado formal, sino que los informales puedan volverse formales, porque se hace la flexibilización. Obviamente para el control en el futuro de este tema de flexibilización es muy importante la fortaleza institucional, porque tiene que fortalecerse a través de sanciones, digamos. Pero la premisa debe ser, es decir, hay unas personas muy pocas, el 40% informales, el 60% formales. No se trata de desproteger al 40%, sino de proteger al otro 60%. Insisto, de todas maneras, hacia adelante es muy importante la fortaleza institucional para la empresa que no cumpla pueda ser sancionada. Ahora bien, esto me lleva a otro tema, que es otro punto que me parece importante, y lo uno por una pregunta que me llegó acá de William Medina, que dice que las pequeñas y medianas empresas son demasiado informales. ¿Cómo apoyar para formalizar empleadores y sus trabajadores? Acá estoy pensando en voz alta, pero es que cuando uno está en una crisis tiene que soñar y que imaginarse el futuro. Hay, por ejemplo, un economista mexicano que trabaja en este momento en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy famoso que es cómo acabar la informalidad en México. Él dice pues que la salud y las pensiones se paguen con impuestos, no con un costo del trabajo, y listo, se acaba la informalidad.
Y uno puede pensar de diferentes maneras. Si hablamos de la reforma pensional, en algún momento tuvimos, pues digamos, está la reforma, lo que no debe pasar, creo yo, es que si hay que cerrar o no cerrar acusaciones que no tienen mucho sentido, hay que reformar otras cosas buscando una mayor cobertura. Pero hay una línea de pensamiento que dice que debería haber de pronto una pensión básica universal. Yo creo que en este momento de crisis se puede pensar en una pensión básica universal. Tal vez no un ingreso básico universal, pero sí una pensión básica universal. Es decir, pensar de diferentes maneras y poner todo sobre la mesa para discutirlo sobre la mesa. Sobre los grupos de interés, que era el otro punto que decía Orlando, tal vez ahí hay dos cosas. Como lo dice la premisa, toda crisis genera reforma, porque esos grupos de interés, los sindicatos, también se van a ver afectados. Es decir, hay 5,4 millones de personas desempleadas. Algunas de ellas deberían estar con los sindicatos y ya no están con los sindicatos porque están desempleadas. Eso por un lado. Entonces, digamos, yo creo que esto va a llegar a que todas las personas podamos sentarnos, movernos un poco hacia el centro, no estar en los extremos y poder pensar la reforma. Pero por otro lado, es que si la formalidad llega a los informales, pues ahí puede haber más personas que puedan afiliarse a los sindicatos también. No afectar a los formales, sino ayudar a los informales que se vuelvan formales con esta flexibilización. Y ahí los sindicatos pueden jugar un papel mucho más importante y pueden tener, es decir, las organizaciones, todas las organizaciones sociales, como los sindicatos, como las cajas, como no los pongo al mismo, digamos, las que tratan como instituciones, son muy importantes, pero tenemos que ver cómo fortalecerlas para que haya un diálogo mucho más claro. Mauricio, gracias. Yo quisiera, antes de que te despidas de nuestros seguidores, decir, bueno, nos has dejado muchas expectativas, muchos tips. Seguramente habrá que volver a ver la grabación y encontrar el detalle y la calma de no verlo en el afán del en vivo. Pero digamos que nos dejas cosas como construir con el gobierno nacional, es una idea fuerza. Pensar en posibles reformas como la agraria, que dada la vocación del territorio, ojalá se pensara en que sus medidas generaran grandes oportunidades a nuestra gente, en una laboral que le genere oportunidades a nuestros profesionales, que seguramente no van a caber todos en las actuales líneas de la economía, y para poder generar formación e inclusión productiva. Ahí hay, creo yo, con respeto, unos tips para el plan de reactivación de nuestros gobiernos regionales, que nos lleva a la segunda conclusión: coordinar con el gobierno del Meta y cuando aclarabas el gobernador y los 29 alcaldes, para enlazar los grandes proyectos de infraestructura con proyectos sociales, de tal manera que el resultado sea mejorar la infraestructura productiva. Nos dejas otro mensaje claro y lo refuerzo con el ejemplo de Samsung y LG. Innovación en las empresas, transformación absoluta de ser necesario para adaptarnos a las nuevas circunstancias, hacer la transformación en la forma de liderar. El liderazgo resulta ahora vital para que nosotros podamos encontrar el camino hacia la recuperación productiva. Y en esto quiero hacer un paréntesis: vamos a volver a la vida productiva, pero por favor aplicando absolutamente todas las medidas de prevención y control, porque donde seamos laxos en esto, en 2 semanas, 3 semanas, el gobernador nos va a volver a decir echen para la casa, y lo mismo los alcaldes. Entonces eso es fundamental. Identificar, como lo vimos a través de herramientas como las que nos has presentado de redes, la teoría de lianas, los sectores que van a fortalecerse, y en medio de la solidaridad también decíamos hasta dónde el sector productivo menos afectado puede transformar sus decisiones de inversión para focalizar sus recursos a nuevos nichos de mercado, donde sin ser su ambiente natural, voy a decir un ejemplo, el excedente de la empresa petrolera terminara incentivando una nueva línea de intervención de desarrollo agropecuario, por decir algo. Habrá que dejarlos pensando a todos ellos en eso. Hay que fortalecer las operaciones y aprovechar la institucionalidad. Aquí en el departamento, digamos que hay una institucionalidad que cada día se visibiliza más y se fortalece. Hay instituciones como FENALCO, que en los últimos años, bueno, toda la vida han generado una presencia institucional importante, la Caja de Compensación, la Cámara de Comercio.
Ahí de la mano de los gobiernos, esa institucional, las universidades, como lo vemos en el resultado del ranking en el que están, son importantes, se agremiaron en Merún y tenemos, digamos que en términos coloquiales, muy buenos ingredientes. Ahora toca ver es cómo somos mejores chefs, por ponerlo en términos gastronómicos, para que resultemos con la receta ganadora que nos permita retornar. Yo espero no haber mutilado la conferencia con estas conclusiones. Agradecerte y pedirte que por favor despidas tú mismo a nuestros seguidores, a toda la audiencia que estuvo pendiente de esta transmisión y que seguramente la van a revisar unos días más adelante porque la vamos a dejar ahí en nuestro Facebook para beneficio de mucha gente. Orlando, muchísimas gracias primero que todo por la invitación, a Orlando y a Cofrem. Y nada, lo que ustedes necesiten puertas abiertas para seguir hablando y para seguir votando ideas, me parece muy importante que toda la sociedad colombiana estemos pensando en la misma línea y para dónde entre todos podemos salir más allá de diferencias ideológicas o de choques y conflictos. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos estuvieron viendo. Gracias, Mauricio, a todos los afiliados a Cofrem, a los que siguieron esta presentación y que seguramente vamos a propender por ser vitales, liderar esa gran política de formación para el trabajo, pertinente y enfocada hacia la transformación del aparato productivo en el departamento del Meta, como una de las múltiples acciones que seguramente vamos a liderar con el apoyo del Consejo y todas las instancias de esta caja de compensación para, entre todos, recuperar la vida productiva. Sobre todo, y muy enfático, cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de todo nuestro entorno, porque si no somos juiciosos en esta medida, muy pronto vamos a estar otra vez 100% confinados, 100% en cuarentena, y eso no le sirve a la vida productiva, a la vida económica, a la vida social del departamento. Muchas gracias y nos veremos pronto. En la Caja de Compensación Familiar Cofrem les agradecemos mucho por habernos acompañado en el webinar Imaginando la economía en el Meta después del COVID-19. Hasta una próxima oportunidad.